7:26 de la mañana. A esta hora le damos la bienvenida al abogado John Arias, experto tributario. ¿Nos escucha? Bienvenido. Sí. Listo, abogado. Muchas gracias, Carlos. Gracias por estar con nosotros. Lo hemos invitado, le hemos dado este espacio para analizar el proyecto económico urgente enviado por el presidente Daniel Noboa a la Asamblea Nacional el pasado 27 de noviembre. La Asamblea tendrá un mes, es decir, hasta el 27 de diciembre, para aprobar este proyecto económico urgente. Caso contrario, ingresará tal como lo ha planteado por el Ministerio de la Ley. Varios medios de prensa indican que allí se plantea una nueva amnistía tributaria. ¿A quién beneficia esta nueva amnistía tributaria con la intención de buscar con urgencia recursos económicos en vista de la grave crisis de la caja fiscal? Bienvenido. Gracias. Bueno, la amnistía tributaria al final tiene efectos generales, ¿no? Beneficia a todos los que hoy tienen deudas con el Estado. Recordemos que en los últimos, digamos, 10 o 15 años hemos tenido 4 amnistías tributarias y que en teoría han permitido que las personas que tienen deudas con el Servicio de Rentas Internas o con las administraciones tributarias pues puedan pagar los capitales y poder perdonarle los intereses. Hay algo particular en esta amnistía y es que en la última amnistía que hubo, que fue en la época de Lenín Moreno, pues en teoría se impuso un candado para evitar que los contribuyentes que pagaban esta amnistía puedan acogerse en los siguientes 10 años, ¿no? Entonces la ley decía, si pagas con esta amnistía no puedes acogerte en 10 años después. Pero resulta que en esta nueva ley están imponiendo una derogatoria para derogar ese artículo transitorio que existía en la época de Lenín Moreno cuando pusieron esta ley, y ahora quiere decir que las personas que en su momento se acogieron a la amnistía y no podían, porque esta ley decía que no, ahora van a poder hacerlo porque evidentemente están derogando este candado jurídico que le han dado. Entonces al final del día el Estado está diciendo que puede con esto recaudar 900 millones. Y efectivamente la deuda en un ranking de deudas tributarias que establece el Servicio de Rentas Internas está llegando casi a los 3.000 millones de dólares, y esto significa pues que el Estado espera poder recaudar un valor muy importante y pues entre esos llegar a cubrir el déficit que hoy sabemos que el Ministro de Economía ha establecido y ha llegado en 2.300 millones de dólares aproximadamente. Oiga, es verdad que existe una gran necesidad de recursos para la caja fiscal. Sin embargo, nosotros percibimos que hay cierto conflicto de interés al plantear una amnistía tributaria en donde hay grupos vinculados a la propia familia del presidente que podrían beneficiarse. ¿No nota usted lo mismo, abogado? O sea, en realidad la amnistía ha existido, en los últimos 15 años han existido 4 amnistías, ¿no? Y digamos, al final del día, el mismo grupo que podría tener un interés pudo haber tenido el interés de pagar también en el 2018, pagar también en el 2014, cuando existieron amnistías anteriores. Entonces, al final, creo que si es que ellos hoy tienen la voluntad de cancelar esas deudas, pues podría ser un poco direccionado, pero al final las amnistías siempre han existido, ¿no? Entonces no creo que sea algo correcto al final del día decir, sí, ellos están poniendo esta amnistía para ahora pagar si siempre tuvieron la oportunidad. No es que antes no la tuvieron, siempre la tuvieron, no, ahora sí, la voluntad de ellos ahora es pagar, pues efectivamente puede beneficiarles de manera indirecta, pero al final esta amnistía es de manera general para todos. Y recordemos también importante saber que hoy existe la mediación tributaria, y la mediación tributaria también tiene un tema de alguna forma también considerable como amnistía tributaria, porque la ley permite que el Servicio de Rentas Internas, a través de un acuerdo con los contribuyentes en una mediación, en una transacción tributaria, puedan perdonar los intereses hasta el 100% si es que cumple con ciertos requisitos. Entonces, al final, pese a que no exista una amnistía como tal obligatoria, que sí existiría con esta reforma, ya hoy existe una norma que permite que el mismo Servicio de Rentas Internas pueda aplicar una amnistía de manera directa a través de una transacción tributaria. Oiga, el presidente durante su discurso de posesión mencionó que había que atacar una de las raíces de los problemas de inseguridad, que era la desocupación, y en ese contexto, en este proyecto económico urgente, se ofrecen incentivos para las empresas que creen plazas de trabajo. ¿Por dónde va este tema planteado en este proyecto económico urgente?
Bueno, efectivamente han planteado en dos puntos de vista, ¿no? El primero es para apoyar de alguna forma a los jóvenes de 18 a 29 años y poder incentivar para que las empresas puedan contratar a estos jóvenes en función de este beneficio tributario que les han dado, dependiendo de cuántas plazas de trabajo les creen a los jóvenes. Y a su vez también a las personas que han sido privadas de su libertad, que puedan, si han cumplido una privación de libertad más de un año, puedan tener el derecho a poder también ser contratados por estas empresas y ahí le dan una deducción adicional del 50%. Y efectivamente, estos dos aspectos permiten que las empresas hoy en día pues tengan un beneficio importante si es que quieren contratar a cualquiera de estos dos tipos de personas y pues al final del día les sirva para poder incentivarse y poder o reinsertar en la sociedad a las personas que han sido privadas de su libertad o en su defecto ingresar a las personas que recién están teniendo pues su experiencia en el área laboral, pues como son jóvenes de 18 años, ¿no? Oiga, en este proyecto económico urgente, ¿qué se ha planteado para que las empresas que no tienen finalmente residencia aquí en el Ecuador, pero que igual prestan sus servicios, ¿no? Allí nos recordamos de muchas aplicaciones, qué sé yo, aplicaciones para brindar el servicio de taxi, de alimentación y otras tantas, por ejemplo, relacionadas con el entretenimiento, que no tienen domicilio aquí en el Ecuador. ¿Existe alguna normativa para obligarles a pagar todos los impuestos que por ley les corresponden? Bueno, sobre eso no se ha referido nada a la ley, solo habla sobre una residencia fiscal temporal que el director general del Servicio de Rentas Internas manifestaba que estaba en desacuerdo, el anterior, ¿no? El saliente, y hablaba sobre que esta residencia fiscal temporal básicamente lo que hace es decir y le permite a un extranjero si viene en el Ecuador y cumple con ciertos requisitos, que básicamente es invertir $150.000 en el país, y con eso tiene como una suerte de exoneración de impuesto a la renta hasta por 5 años si es que cumple con esos requisitos. Eso es lo único que se ha referido a la norma, pero específicamente está dirigido a personas naturales y no más bien a personas jurídicas. Efectivamente, esa distorsión que se da con estas empresas del extranjero que todavía no pagan impuestos, pues efectivamente no ha sido tocado en esta reforma. En este proyecto económico urgente, ¿se dice algo respecto a la imposibilidad para que los ecuatorianos que tienen, ¿no? Los ecuatorianos pudientes, sigan sacando el dinero al exterior o no dice nada acerca de este tema? No, tampoco se ha tocado nada respecto al impuesto de salida de divisas. Efectivamente, es un tema que está pendiente. Nosotros manifestamos antes de que salga esta ley que deberían haberse manifestado sobre el tema de la salida de divisas. ¿Por qué? Porque hace muy poco, a principios de mes, la Corte Constitucional, respecto a la ley de fomento ambiental, que fue una ley emitida en el 2013, cuando se subió el impuesto a la salida de divisas del 2% al 5%, esa ley fue declarada inconstitucional. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que teóricamente, por esa inconstitucionalidad que declaró la Corte Constitucional, esa ley ya no tendría vigencia. Sin embargo, cuando eso hizo la Corte Constitucional, le permitió al gobierno de Guillermo Lasso, que esto fue más o menos en noviembre del 2022, le permitió al gobierno de Guillermo Lasso un tiempo prudencial para poder reformar esa ley y poder ajustar a que todas las normas que estaban en esa ley puedan tener congruencia jurídica y puedan o reformarse o definitivamente eliminarse. Sin embargo, en todo este tiempo, luego de la disolución de la Asamblea y un poco de temas políticos, nunca se reformó ni se hizo nada al respecto. Y eso, lo que hace la Corte Constitucional y lo que hizo a principios de mes, es decir, ok, si no han hecho nada, vamos a tener que prorrogar estos efectos hasta el diciembre de 2024. Entonces eso se quedó un poco en el limbo, ¿no? Sin embargo, aún está ese tema pendiente y debería ser tratado. Yo pensaba que iba a ser tratado en esta reforma, no ha sido tratado, pero es importante que sea tratado porque si no, este tema del impuesto de salida de divisas, por ejemplo, el crédito tributario para las empresas respecto a las importaciones está derogado porque se elimina esta ley. La subida de la tarifa del 2 al 5% también está derogado porque se elimina la ley a través de una declaratoria de inconstitucionalidad, y eso es importante para efectos de saber cómo va a regir las normas hasta la fecha, que es
pero la Corte Constitucional al final del día lo que hizo fue prorrogar esta norma hasta diciembre de 2024. Oiga, finalmente, ¿existe algún cambio en torno a los que tienen que declarar impuesto a la renta, a los que pagamos IVA, que es la mayoría de los ecuatorianos? ¿El régimen RIMPE cambia de alguna forma al momento de entregar notas de venta? ¿El tema de la facturación electrónica? ¿Hay cambios contenidos o planteados en este proyecto económico urgente? Hay algo muy cierto y es que a los ciudadanos no les afecta esta reforma. Sí les afecta a los grandes contribuyentes. ¿Quiénes son los grandes contribuyentes? El SRI tiene un catastro, un listado que establece cuáles son los 500 contribuyentes que son considerados como grandes contribuyentes. Estamos hablando de empresas como los bancos, como la Favorita, como el Rosado, todas estas empresas que son las más grandes empresas del país son las consideradas grandes contribuyentes. ¿Y qué le dice la reforma a estos grandes contribuyentes? Que ellos van a estar en la obligación de pagar un 3% mensual sobre todos los ingresos que tengan en el año 2024. Y esto es un tema súper interesante, porque aunque no se refleje en la reforma, ya viendo a nivel numérico qué significa esto, es un tema muy importante. Los grandes contribuyentes hoy representan 71.000 millones de dólares de ingresos a nivel anual. ¿Qué significa esto? Que ellos, si hacen y entran a hacer esta autorretención que le establece la ley, van a terminar pagando aproximadamente 2.400 millones de dólares en el año, es decir, casi 200 millones de dólares mensuales. Lo que hoy ellos no pagan, ¿no? Ellos pueden estar pagando, digamos, vamos al caso en particular de un supermercado grande. Este supermercado grande en el año paga 40 millones de dólares anuales y resulta que a través de esta autorretención van a terminar pagando 70 millones, es casi el doble, y lo va a pagar de manera mensual. ¿Qué quiere decir esto? Que evidentemente la norma ha tratado de evitar tocarle el bolsillo a la clase media, a la clase baja, como fue en la época de Guillermo Lasso, en el 2021, que afectó a toda la clase media, y ahora están diciendo, bueno, vamos a quitar el bolsillo a los grandes contribuyentes, que son estas 500 empresas más grandes, y le vamos a quitar 2.200 millones de dólares de manera anticipada para que el siguiente año ellos mismos determinen si ese valor está bien retenido o no. Porque no es que se lo quitan y no lo recuperan, sino que es un anticipo de impuesto a la renta. Y ese anticipo, pues, al finalizar el periodo fiscal, en el mes de abril del 2025, van a tener la opción de ver cuántos fueron los resultados y si tienen derecho a recuperarlo. Es decir, cuando lo recuperarían y cuándo le afectaría este flujo que tendría que devolver el Estado sería en septiembre o octubre de 2025, cuando ya tendrían que resolver las devoluciones y por ende ya sería un problema del gobierno. Abogado, muchísimas gracias por su tiempo y por participar en Buenos Días América. Ya habrá oportunidad de seguir conversando acerca de este tema, ¿no? Tomando en cuenta que en el mes de enero ya se sabrá cómo entra en vigencia esto que ha planteado Daniel Noboa, presidente de los ecuatorianos. Que tenga una buena jornada. Muchas gracias, Carlos. Encantado. Vamos